Buenos días. Perdona. Buenos días. Martín ya quería hablar, pero primero vamos a presentarlo. Tenemos aquí a Martín Caparrós, Antonio Martín Caparrós Rosenberg, Algo así. y si me lo permite, Mopi, Ujú. que es un término más familiar y más cariñoso, y que él nos cuenta en su fabuloso libro que recién publicó este año, y que es una maravilla, porque en este libro está su vida. Está su vida y también está su vida presente, el cómo siente la enfermedad y cómo la está viviendo y lo que ha supuesto para él. No voy a contar mucho más sobre él, pero si me lo permite voy a leer unas pequeñas palabras de un pequeño extracto del libro que creo que puede ser la mejor presentación que podemos hacer de él y ya le paso la palabra. Él habla en alguna parte del libro sobre el conocimiento, sobre la ignorancia y en relación a la enfermedad dice algo así como: la clave es la ignorancia, tan útil, tan gauchita. De esta enfermedad nadie sabe nada consistente. No saben por qué empieza, no saben cómo se desarrolla, no saben, faltaba más, cómo curarla. Solo suponen cómo retrasarla, unos meses, con suerte algunos años. Y esta es la medicina que te ofrecen, retardarla quizás y ayudarte a malmorir con ella. Pero en esa misma ignorancia está, decía, la esperanza. Lo que no saben sobre el desarrollo de la enfermedad es, como casi todo lo que saben, estadística. Que habitualmente los enfermos viven entre 3 y 5 años, saben, pero saben que algunos viven 2, otros viven 10. Y ahí aparece la esperanza. ¿Por qué no ser de los de 10? ¿Por qué no hacer más todavía? Si nadie sabe, de todos modos, lo que pasa. ¿Por qué no aprovechar una vez más de la ignorancia? Gracias. Lo brutal es que todo podría ser un principio, o casi todo. Algunos empiezan con un trozo de pan que se atraganta, otros con un tropiezo, otros con una mano acalambrada, una fatiga persistente, un dolor justo aquí, una caída, y hay tantas otras posibilidades. Al principio todos pensamos que es una tontería. Carajo, tengo que mirar mejor por dónde voy, o trabajar un poco menos, o comer más despacio. Pero después la cosa empieza a repetirse o se le agregan nuevas tonterías. Entonces vamos a ver a un médico que nos dice que probablemente no sea nada, que hagamos reposo, fisioterapia o cambiemos algo en la alimentación. Y lo hacemos, pero las tonterías insisten, cada vez más frecuentes, cada vez más molestas. Y entonces volvemos y se lo contamos, y a veces el médico nos dice que no nos preocupemos, pero otras veces nos manda algún estudio, y después otro, y otro, y otro, cada vez más molestos, más aterradores. Los pinchazos variados, las descargas eléctricas, la punción lumbar. Y a veces, al final, el médico nos dice que la próxima cita vayas con un pariente o quizás directamente, que te sientes, que tiene que decirte algo importante. Después, cada uno de nosotros recordará esa fecha. Será el día en que todo habrá cambiado, en que todo habrá empezado a terminarse. Será, dirán algunos, el peor día de su vida, y no exageran. Así empieza ese libro que escribí, que publiqué el año pasado, que se llama Antes que nada, y trata de contar mi vida. A mí nunca se me había ocurrido que pudiera escribir unas memorias. He publicado como 50 libros y ninguno de ellos intentaba contar ni mi vida ni nada que se le pareciera. Pero, curiosamente, me parece que es muy banal, cuando me enfermé, en lugar de mirar hacia los misterios del alma, que no la encuentro, decidí, ver
quién había sido. Tenía ganas de saber quién había sido y me puse a contarlo, a escribirlo, sin pensar particularmente en publicarlo. Es el libro en mi vida que escribí para no publicar. Simplemente eso, tenía ganas de hacer un recorrido por mi vida, ahora que me habían dicho que se acababa pronto. Y al mismo tiempo, como mi lugar en el mundo es la escritura, lo que me iba pasando mientras tanto lo iba anotando, así, como al descuido. Y, y bueno, y empecé a notar una cantidad de cosas sobre la enfermedad, sobre cómo nos cambia todo esto. Yo, la verdad, no creo que sea una posibilidad de nada, creo que es una mierda. Pero la posibilidad es la de buscar alguna manera de vivir con ella, bueno, lo más agradablemente posible. Pero es pura pérdida, digo, no hay ganancia en una enfermedad como esta. Eso es, nada, estoy absolutamente en desacuerdo. Es autoayuda, en fin, autoayuda cristiana, en fin. Entonces, bueno, al final todo esto se juntó en un libro en el que por un lado voy contando mi vida y por otro lado voy insertando cosas sobre la enfermedad, sobre lo que pienso sobre esto. Y, y finalmente decidí publicarlo, no vale la pena detenerse mucho en eso, y allí está. Y al mismo tiempo, a principios de este año, se me ocurrió que tenía ganas de contar un poco cómo era el mundo en el que nos movemos, los enfermos y todos los distintos terapeutas que tienen que ver con la enfermedad. Y entonces, bueno, tuve la idea de escribir una pieza larga para la revista del País sobre el servicio de ELA de Carlos III, que fue donde yo había caído después de dar una serie de tumbos hace nada, un año y medio o una cosa por el estilo. Digo después de dar una serie de tumbos porque efectivamente yo había estado en otro servicio antes o en otro médico, en otro hospital antes, no lo llamaría servicio porque no tenía esta calidad integrada que sí tiene el Carlos III y tenía la sensación de que la práctica de ese médico, y se lo dije en algún momento, era básicamente notarial, o sea, yo iba una vez cada 3 meses y él apuntaba los progresos que hacía la enfermedad, o sea, los regresos que hacía yo mismo. Y, y nada, y me parecía, qué sé yo, un poco triste ir cada 3 meses para dar cuenta de que estaba peor que antes y que nada se produjera a cambio de eso. Así que bueno, alguien me habló del servicio de Carlos III, que era distinto, que había otro tipo de atención, de intención y de cuidado, y decidí probar con eso y estaba tan contento que decidí contarlo, entre otras cosas porque me daba mucho orgullo que ese servicio fuera tan gratuito como el anterior en el que estaba. O sea, que por una vez, por una fucking vez, la diferencia no fuera el dinero, ¿no? Que la diferencia en la atención y en todo lo que el paciente recibe no sea que paga o no paga, sino que, bueno, hay gente que tiene ganas de trabajar o no, o tiene más ganas de trabajar que la otra, qué sé yo. Eh, el hecho de, insisto, de que eso fuera tan público como en el hospital anterior, me daba mucho orgullo, porque a mí me da mucho orgullo que mi parte española pueda jactarse de vivir en un país donde la salud es para todos y no solo para algunos, como pasa con mi parte argentina. Eh, Hice este reportaje entonces a principio del año y empezaba diciendo que hace poco publiqué un libro que decía, me dijeron que me voy a morir. Es tonto,
no debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez, empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez, y otra, muy otra, que te digan que hay un plazo y ni siquiera es largo. Y eso es lo que te dicen cuando un señor muy serio, muy vestido de blanco, te dice que tienes esclerosis lateral amiotrófica, o como le dicen ahora los amigos, ELA. Ah, decidí hacer este reportaje. Perdón, se me seca mucho la boca. Decidí hacer este reportaje, he hecho muchos, y fue para mí un momento muy, muy fuerte el de poder hablar, bueno, por supuesto, con la gente que se ocupa de nosotros, con las enfermeras, con el médico, con la psicóloga, etcétera, etcétera, pero sobre todo con mis compañeros pacientes, digamos. Yo no sé cómo estará organizado, por ejemplo, el Sendal, es un sitio al que nunca fui, pero yo diría que el encuentro de pacientes es algo que los servicios sobre ELA, y probablemente otros también, deberían pensar como una fase terapéutica, digamos. Para mí fue muy fuerte, yo tenía la excusa periodística, pero fue muy fuerte, les decía, bueno, estar hablando con gente a la que le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Así de tonto, pero yo he hecho muchas entrevistas, supongo que miles de entrevistas en mi vida y muchas veces en situaciones duras. Escribí un largo libro sobre el hambre, por ejemplo, que me llevó por la mitad de África y de la India y de lugares muy duros. Y entonces tuve que entrevistar a mucha gente que estaba en situaciones muy difíciles. Y yo siempre traté de ser todo lo empático que podía con cada una de esas personas y creo que por ese esfuerzo esas personas me hablaban con confianza y con interés. Pero yo siempre tenía como un puntito de culpa porque, bueno, una vez que terminara mi jornada de trabajo, me volvería a un hotel donde iba a comer espléndido, donde iba a dormir bárbaro, y ellos no se sabía si iban a comer o si iban a poder dormir en un colchón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, siempre había tenido en todas las entrevistas que hice ese punto de culpa y de distancia. Pareció increíble que por primera vez en mi vida, después de 50 años de hacer periodismo, por fin una vez estaba hablando con gente con la que no tenía ninguna distancia. Digo, estábamos hablando de lo mismo, nos pasaba lo mismo y podíamos comunicarnos de una forma en la que nunca me había comunicado con ninguna otra persona, le digo, pese a que hice miles de entrevistas, ¿no? Fue una revelación rara para mí. Y por eso digo que me parece que la relación entre pacientes es algo que podría servir, ¿no? En términos terapéuticos. Quiero decir, que podamos charlar entre nosotros y contarnos lo que nos pasa, porque no se lo vamos a contar a nadie con tanta confianza y confianza en su comprensión, digo yo. Bueno, pasa con, digamos, los médicos, no especialmente los médicos, porque veo que Macías mira para otro lado y no sé qué, pero digamos los médicos. Uno va a ver un médico y un médico puede ser súper amable, súper interesado, súper preocupado, pero uno sabe que es un señor que tiene muchas cosas que hacer en la vida, muchas cosas interesantes, agradables o desagradables, y que cuando uno salga de esa consulta, bueno, empezará a pensar en cualquier otra cosa. Y uno no, uno lamentablemente no puede empezar a pensar en cualquier otra cosa. Entonces la relación médico-paciente es absoluta y estructuralmente desigual. No hay ninguna manera de que esa relación se ecualice, digamos. Porque bueno, porque los pacientes vivimos con eso, los terapeutas, bueno, atienden esas cosas con su mejor voluntad y con su mejor intención. Entonces digo, para
de alguna manera compensar eso, es bueno estar con gente que cuando uno sale de la habitación no se van a poner a pensar en qué van a cenar, digamos, porque les pasa lo mismo y van a seguir pensando en lo mismo. Pero es curioso, ¿no? Lo de la relación médico o terapeutas en general y los pacientes, porque efectivamente por un lado es fundamental, quiero decir, es básico que uno como paciente se encuentre con gente que demuestre que le interesa un poco lo que te está pasando, que le interesa mucho, pero al mismo tiempo es sin esperanza, porque por esto que decía, porque uno siempre sabe que por más que se interese, bueno, no es su problema finalmente, ¿no? Es el nuestro. Hace poco tuve una serie de diálogos con un cancerólogo, un oncólogo argentino que quería presentar en un congreso una serie de ideas sobre la relación médico-paciente y lo que, no sé, por alguna razón más lo impresionaba y no parecía haberlo pensado, es la idea de que es una relación muy jerarquizada, muy como implicada dentro de una jerarquía, quiero decir, siempre está esa jerarquía, que el otro es el que sabe, uno es el que no sabe, uno es el que sufre, el otro es el que no sufre, quiero decir, eso es impepinable, como decía mi abuelo. Eh, y hay que tratar, supongo, los terapeutas tienen que tratar de tenerlo en cuenta, de saber que aunque no hay manera de erradicar esa cuestión, se puede, bueno, tratarla con la conciencia de que está ahí y de que por lo tanto uno quiere hacer algo al respecto, ¿no? Sabiendo que va a fracasar, que es como vale la pena hacer las cosas, ¿no? Yo me guío mucho por aquella frase de Beckett, ¿no? Que es eh, ¿cómo es? Try again, fail better, ¿no? Inténtalo de nuevo, fracasa mejor, ¿no? Eso es lo que uno puede tratar de hacer en la vida, fracasar un poco mejor cada vez. Ay, ¿eh? Voy a leer un fragmentito de la nota esa, si es que puedo. La imagen más difundida, más mediática de un enfermo de ELA es un cuerpo tendido, horadado por máquinas médicas. Son, por suerte, los menos, los extremos, los que llevan mucho tiempo con la enfermedad y apelan a todos los recursos para sobrevivir. La mayoría todavía andamos por las calles, con o sin silla, con o sin voz, con o sin desespero, intentando que, a falta de futuro, el presente dure todo lo posible. El problema, a veces la desesperanza de atender a alguien que sabe desde el principio que no tiene solución, no tiene cura. ¿Qué hacen los médicos y los demás sanitarios frente a eso? Perdón, pero se me seca mucho la boca. Los médicos tienen muchas batallas ganadas de antemano y una perdida irremisiblemente. Por más que lo intenten, por más humanos y cercanos que quieran mostrarse, el paciente sabe que es para cada uno de nosotros, que para cada uno de nosotros lo que diga ese señor nos define la vida, y en cambio para ese señor lo que diga a cada uno de nosotros es un momento más de su trabajo. Es lo que estaba diciendo. Hay pocas relaciones tan asimétricas, que aquel señor de delantal blanco me dijo que yo tenía ELA y seguramente se quedó apenado y quizá tardó 2 horas o 2 días en sacudirse la molestia. A mí, en cambio, me cambió la vida para siempre. Y pasa lo mismo, quizás a menor escala, con cada decisión que toma.
Y ahí viene también, y ya, no sé, iré terminando, el problema más general de cómo tratar a un enfermo, ¿no? Es muy difícil, yo creo, y es muy difícil para mí mismo saber cómo quiero que me traten, ¿no? Entonces, obviamente no puedo dar ninguna indicación en ese sentido porque entiendo que es perfectamente individual. Pero digo, a mí no me gusta que me ayuden, pero necesito que me ayuden. Soy, al fin y al cabo, un tarado que se pasó la vida tratando de ser extremadamente independiente, de poder hacer casi todo por sí solo, vivir, trabajar, mantenerme, soportarme, y que ahora necesita que le alcancen el vaso con agua porque todavía puede tomar agua. Le pedí a Marta, mi mujer, que armáramos un código, que me ayude solo cuando lo pido. Aún así supongo, no soy esa amenaza permanente, todo el tiempo a punto de caer, que precisa su atención constante, esa ruina que acabaría de derrumbarse si ella no la parara. Que no esté siempre con los brazos estirados como para atajarme. No me hagas caso, cuando lo necesite te lo digo, le dije, y no siempre nos sale. Eh, Son, en cualquier caso, maneras tontas de conservar los últimos jirones de autonomía, de muy pequeña independencia, de no ser solo víctima, de engañarme todavía cada tanto. Yo por ahí alguna vez había escrito, creo, que me gustaría, me encanta cuando en la calle o en cualquier otro lado personas me ofrecen ayuda, ¿no? Me parece que eso las muestra como muy amables, muy preocupadas por el otro, y qué sé yo, y no soporto que haya personas por la calle que me ofrezcan ayuda. Me parece intolerable, quiero decir, ¿por qué me toman? Este, entonces se me había ocurrido ir, poner aquí una banderita en la silla que dijera, cuando necesite ayuda, se lo pido, ¿no? Y yo creo que eso debería ser un poco la base de la relación entre cuidadores y pacientes, entre terapeutas y pacientes, que sería básicamente eso, ¿no? Cuando necesita ayuda, te la pido. Ustedes, con la mejor de las intenciones, nos ofrecen todo el tiempo ayudas que, bueno, si creemos que todavía no las necesitamos, nos disminuyen, digamos, nos devuelven a nuestro lugar de incapaces, ¿no? Y nosotros queremos creernos que somos más o menos capaces de un par de cosas todavía. Yo tengo la nariz retapada y sigo queriendo creer que soy capaz de hablar ahora y aquí, cosa cualquiera podría demostrar que no. Y así sucesivamente, quiero decir, me parece que es un punto a tener en cuenta, porque la reacción natural de cualquier persona cuando ves a alguien que está con dificultades para hacer algo es ir y ayudarla. Creo que es mucho más productivo dar un paso, medio paso atrás, esperar 30 segundos, darle a esa persona el momento o el tiempo necesario para que realmente lo intente. Bueno, si al final no puede, seguramente él o ella pedirán la ayuda y si no lo piden, bueno, en algún momento hay que dársela. Pero intentar no imponer nuestra bondad a los enfermos, digamos, ¿no? Debe ser complicado, porque yo me imagino en una situación inversa, estar todo el tiempo con alguien que uno ve que no puede hacer tal cosa, que le cuesta hacer tal otra. Uno debe tener todo el tiempo ganas de mostrarle y demostrarle su interés y su implicación, y entonces estar ahí y hacer cosas para que entienda que no lo dejamos solo y que nos ocupamos y qué sé yo. Pero la verdad les digo, me parece que la banderita esa, cuando quiera ayuda, la pido, se la pido, vale la pena. Este, y aquí había apuntado quizás una de las grandes preguntas para ustedes es cómo tratar a un moribundo.
bueno, no tengo respuesta, no creo que la haya, o hay tantas como personas, ¿no? Ya que de todas maneras todos nos morimos. Pero yo trato de no ser un moribundo mientras no sea un moribundo. Ya habrá un momento en que no pueda evitarlo. Por ahora prefiero eludir esa mezcla de espanto y de piedad con que las personas se relacionan con los que van a morirse antes de lo pautado, pronto, sin revisión posible. Eludir esa mezcla de espanto y de piedad con que, imagino, los que van a morirse se relacionan con sí mismos. Eludirlo todo el tiempo que pueda. Quizás sea un error. Por suerte, no voy a poder pensar en corregirlo. En fin, tengo mucho más aquí apuntado sobre la ELA, pero me parece que, nada, que se hace largo y no sé, y que por lo menos mi actitud sobre todo esto, por acá dice, otra vez, no entiendo cómo antes no era muy feliz, enormemente feliz, despiadadamente feliz, feliz, sin más palabras. Bueno, eso es esa conciencia que uno solo tiene de las cosas que ha perdido, ¿no? No puedo entender eso, como cuando era una persona sana no era brutalmente feliz todo el tiempo. Pero supongo que ninguna persona sana lo es y solo puede pensar que habría debido serlo en retrospectiva cuando está jodido. Pero en todo caso eso a mí por lo menos me ayuda un poco para encarar estos tiempos, ¿no? Bueno, si antes me molestaban ciertas cosas que ahora me parecen nimias, lo que intento es que ahora ciertas cosas que no son en absoluto nimias me molesten mucho menos. En ese sentido, quizás sí he aprendido algo, digamos. He aprendido que, nada, que la vida es una cosa muy rara, que la damos por garantizada, la vida, caminar, mear o comer cómodos, y que no está garantizada. Y que entonces realmente vale la pena aprovechar cada momento que haya de ella, incluso cuando uno está en una silla de ruedas y se le empasta la boca cuando quiere hablar un rato. Así que nada, disfrútenlo todo lo posible. Gracias. Gracias.